Esta y otras fuentes, como el Códice de 1548, también llamado Códice Escalada, que data del año de la muerte de Juan Diego, han sido analizadas con mucho cuidado por la Iglesia. En 1990, el Papa Juan Pablo II beatificó al indio. San Juan Diego se ha convertido así en el primer indio laico en ser canonizado en la historia del cristianismo. La tilma de Juan Diego, sobre la cual apareció la imagen de la morenita, era un paño pobre, llamado también ayate, utilizado por los indios más humildes. Sí, eran telas muy largas que usaban ellos para cubrirse, a veces dormían al raso y se tapaban con ellas, o para cargar cosas, ahí ponían las cosas que compraban en el mercado. Era una tela de uso múltiple y de uso rudo. Esta tela fue tejida en un telar de cintura que tiene más o menos un ancho de 50 a 55 centímetros. El ayate de San Juan Diego estaba formado por 3 piezas, la imagen quedó en 2 piezas, entonces vemos la unión de 2 lienzos y se nota la costura que recorre verticalmente toda la imagen. Se hizo un estudio en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1946, en el cual se confirmó que eran fibras que correspondían a fibras de agave. Y por cierto, el ayate no era una tela típica usada en la pintura. Miguel Cabrera, uno de los grandes pintores del siglo XVIII, dice que era de lo más absurdo que un pintor escogiera algo así. Primero, una tela tan burda y segundo, formada por 2 pedazos de tela. Cuando se unía en alguna pintura, se unían varios lienzos, lo que hacía era perderse la costura. Era impensable que un pintor dejara una costura visible. Pero ¿cómo puede un tejido de ágave, por naturaleza muy frágil, conservarse por tanto tiempo? Continuamente hay que estarlo sometiendo para combatir plagas, porque es muy atacado por las plagas. De modo que, digamos, a diferencia de la tela de lino que puede durar muchos, las fibras de agave duran muy poco, es uno de los asuntos en los cuales ha habido sorpresa, digamos, por muchos investigadores, ya que la tela se ha conservado ya por más de 475 años, comparado con otras telas que se han hecho de material muy semejante al del ayate y que no han durado más de 10 años. En el caso concreto, hubo una pintura hecha por Rafael Gutiérrez a fines del siglo XVIII, que fue colocada en la iglesia del Pocito, muy cerca de la antigua ermita, de la antigua basílica, y que no duró más de 10 años. Después de 8 años, todos los colores que se habían utilizado habían cambiado, la tela se había demeritado mucho, se habían roto las fibras, a pesar de haber estado protegida con vidrio. Todo el ambiente donde se encontraba el ayate favorecía la putrefacción y la corrupción de las telas. Tengo que es un ambiente sumamente húmedo, es muy salitroso, el salitre se pega a las piedras y va desmoronando las piedras. La imagen original pues estuvo prácticamente 120 años en la protección de vidrio. De modo que es una sorpresa el hecho de que esta tela tan frágil se haya conservado, y solo en últimos tiempos es cuando se han tomado medidas especiales para protegerla contra los ataques del medio ambiente. Recientemente se han hecho estudios que muestran que la tela sigue sin corromperse. Además, debe decirse que la tilma sobrevivió a un incidente en el cual fue vertido ácido nítrico sobre el tejido, hecho que ha causado la aparición de una mancha que, sin embargo, inexplicablemente está desapareciendo. Pero no solo eso, una bomba que explotó en un atentado en 1921 destruyó todo lo que había, doblando hasta un crucifijo macizo de bronce, mientras que la imagen fue la única cosa que permaneció íntegra. El modo en que la imagen se ha fijado sobre el tejido también es un misterio. En la tilma no hay lo que se llama aparejo, que es la preparación previa que hacen los pintores para eliminar las irregularidades de la tela, llenar los intersticios y tener una superficie adecuada además para que reciba el material para colorear y que se fije. En el caso de la tilma, ya desde 1666 hay evidencias de que no hay esta preparación. El tejido de la tilma es tan abierto que se puede ver a través de ella.
El brillo de los colores de la imagen de Guadalupe tampoco parece sufrir el ataque del tiempo. Tenemos descripción de cómo la veían, la han visto a lo largo de la historia y los colores que tenían y han permanecido. Tenemos pinturas que se conservan y conservan su color porque tienen toda una base de preparación y tienen una protección, un barniz final que va a proteger los colores. Y aún así, lo que pasa es que el barniz que se les ponía se va oxidando. En pintura, para obtener la sensación de volumen y profundidad, se dan varias capas de color, varias pinceladas de diferente tonalidad. Y en la imagen de la Virgen de Guadalupe, en el ayate, lo que tenemos es como si fuera en un solo brochazo o en una sola puesta de pintura. Incluso un hecho que nos sorprende mucho es que el tejido es un tejido muy burdo, porque se ven los nudos, se ven las partes más gruesas, sirven para dar ese volumen. En el labio de la Virgen, uno de los nudos de la tela ayuda a dar ese volumen y es lo que ahora sí que se vale de las imperfecciones del tejido para dar ese rostro. Ustedes podrán ver imágenes guadalupanas en todo el mundo y copias de pintores y ninguna igualado el rostro. A través de la fotografía infrarroja, técnica utilizada todavía hoy, por ejemplo en los estudios críticos de pinturas antiguas, en los años 80 los profesores Jody Smith y Philip Callahan, colaboradores de la NASA, confirman que en la tilma no existe una preparación del fondo para la pintura. Añaden que es total la ausencia de pinceladas. Ningún rasgo, ninguna técnica pictórica conocida. Y no solo eso. El doctor Callahan llega a la conclusión, después de sus estudios, en primer lugar, que no puede determinar el tipo de pigmentos. Le sorprende la conservación de los pigmentos después de tanto tiempo. Se muestra también muy sorprendido del hecho de que en la tilma no se vea maltrato producto del humo, de las radiaciones, de las veladoras, de las velas que se usaron. El descubrimiento de Callahan confirma los resultados de análisis químicos anteriores hechos sobre la tilma. También se ha podido ver a través de estos estudios que hay uno en particular que se hizo en 1936 por el doctor Richard Kuhn, que analizó una fibra amarilla y una fibra roja del ayate y pues no pudo determinar si los pigmentos eran de origen vegetal, de origen mineral o de origen animal. Ni tampoco se ha podido explicar la conservación de los pigmentos, que después de tantos años sigan conservándose en forma pues tan natural, se ven en una forma muy natural, y lo que no ha pasado incluso con muchas de las réplicas. El doctor Kuhn era un experto en estos temas, recibió el Premio Nobel de Química y conocía las composiciones químicas de ácidos, pigmentos, tintes, bases. Smith y Callahan afirmaron en cambio que algunas partes de la imagen podrían haber sido añadidas sucesivamente, como los rayos del sol, las estrellas en el manto y la luna bajo los pies de la Virgen. Pero entonces, ¿cómo se explica que todas las copias de la pintura, incluso muy cercanas a la época, presenten los mismos elementos de la imagen original? Una de las copias más antiguas, anterior a 1571, se encuentra en Italia, en la provincia de Génova. Llegó esta imagen a Italia por manos de Felipe II, rey de España, quien la recibió de regalo de parte del segundo obispo de la Ciudad de México. Felipe II la regaló a su vez a su almirante, el almirante de la flota que era un genovés, Andrea Doria. La tradición nos dice que Andrea Doria llevó consigo esta imagen y la colocó en la galera principal de la flota católica en aguas de Lepanto, donde el cristianismo derrotó a los turcos.